Observamos que toda investigación comienza con una hipótesis. Una hipótesis es una idea inteligente de lo que podría ser la respuesta a la pregunta que motiva la investigación. Es una declaración del resultado que se anticipa. Es una idea controladora, una idea preconcebida. Es una suposición que se admite provisionalmente. Responda a la pregunta: ¿qué intenta describir, comprobar o analizar en este trabajo? Una hipótesis es una conjetura sujeta a comprobación. La relación de la hipótesis en la investigación es verificar fehacientemente si la hipótesis es correcta o la hipótesis es errada. Eso fue lo que estuvimos observando anteriormente. Hay distintos tipos de hipótesis. Una de ellas es la hipótesis de trabajo, y estuvimos dando algunos ejemplos de hipótesis de trabajo relacionado con su investigación que usted intenta emprender. Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con los distintos tipos de acercamientos que le podemos dar a nuestra monografía y los elementos que incluye una introducción monográfica, como la exposición del problema, la justificación, la delimitación, la hipótesis, una exposición de las fuentes y una mención de la organización de su trabajo. Eso es lo que vamos a ver inmediatamente en esta siguiente presentación. Aquí está. Estamos entonces en la clase número 10 de redacción y elaboración de monografías. Ya, estamos, acá está. Los acercamientos que vamos a realizar a nuestro tema, o el bosquejo también. Hay varios tipos de acercamientos que realizamos nosotros para comenzar nuestra monografía, que tiene que ver con el bosquejo, cómo nosotros vamos a organizar el bosquejo de nuestro trabajo. Hay un acercamiento que se conoce como el acercamiento cronológico. Consiste en ordenar las partes del estudio en un orden histórico cronológico. Por lo general se empieza con lo más antiguo y se propone hacia el presente. Ejemplos de un acercamiento cronológico. Estos son bosquejos, cómo nosotros organizamos nuestro cuerpo de la monografía o de la investigación. Las relaciones entre católicos y evangélicos peruanos entre los años 1940 al año 1960. Las relaciones entre católicos y evangélicos peruanos durante los años 1960-1980. La relación entre los católicos y evangélicos peruanos durante los años 1980 al año 2000. Ahí vamos en orden cronológico, de lo más antiguo hasta lo más nuevo. El otro acercamiento es el acercamiento espacial o el acercamiento geográfico. Ocurre cuando cada etapa de investigación corresponde a un lugar diferente. Ejemplos. Aquí se ordena o se bosqueja nuestro trabajo. En el cuerpo seguirá este orden espacial o geográfico. En cuanto a la predicación, en Jerusalén, basado en el libro de los Hechos. En la predicación en Judea, la predicación en Samaria, la predicación en Roma. Y lo otro es el acercamiento lógico. Sucede cuando la comprensión de cada división o paso anterior es necesario para lograr la comprensión de la siguiente. El concepto es que es un orden vital, pues ordenado de otra forma, las divisiones no serían coherentes ni tampoco eficaces. Ejemplos de un acercamiento lógico. Puede ser la biografía de Juan Calvino. Alguien quiere hacer la biografía de Juan Calvino, entonces lo organizará su material de manera lógica de la siguiente manera. La formación de Calvino primero. ¿Dónde se formó?
la conversión de Juan Calvino, la institución de la religión cristiana, el reformador en Ginebra, Calvino y el calvinismo. Este orden es un orden lógico. Si se ordena de manera diferente, entonces no se comprenderá muy bien o será ineficaz, no será coherente porque no sigue este orden. Tiene que ser primero la formación y luego la conversión de Juan Calvino. No puede mencionar primero la conversión y después la formación de Juan Calvino. Por lo menos en un trabajo monográfico. En una película, en una novela, el orden no está lógico, sino que sigue otro tipo de orden. Definición de acercamiento que se le hará al tema, el acercamiento de lo general a lo particular. Sucede cuando el cuerpo comienza con una descripción general de lo observado y luego comienza a considerar los detalles. Se puede llamar un acercamiento analítico, pues se comienza con algo entero y se va analizando, desarmando el asunto para estudiar sus partes y aprender más sobre ello. Ejemplo, la asistencia a las iglesias evangélicas de Temuco, la asistencia a las iglesias evangélicas en Pedro de Valdivia, la asistencia a la iglesia bautista en Pedro de Valdivia. Bueno, ahí está de lo general a lo particular, porque se piensa en un sector solamente de una ciudad. Primero se comienza con lo general, que es la ciudad de Temuco, después se va determinando un sector, Pedro de Valdivia, pero después se termina hablando de una iglesia en particular en Pedro de Valdivia. Acercamiento de lo particular a lo general y a la inversa el acercamiento. Este principio organizador es el opuesto a lo anterior. Aquí se comienza por las particularidades y se procede hacia una descripción general de lo observado. Bien, esos son los distintos tipos de acercamientos que va a tener nuestro trabajo de investigación o el orden, el bosquejo que vamos a considerar. No recuerdo, anteriormente la hermana Ana habló acerca de la iglesia primitiva. Bueno, el bosquejo, el acercamiento que le dé, lo más probable que tenga que ver con un orden lógico. Bueno, todo depende del tema que nosotros vamos a desarrollar. Hay otro hermana que va a trabajar sobre el, el avivamiento pentecostal en Chile. Entonces ahí puede ser un orden cronológico. Lo más probable es que siga con un orden cronológico. Bueno, depende de cómo determine organizar su trabajo y el tema que va a desarrollar también. Bien, esos son los distintos entonces acercamientos o bosquejos, el orden que va a llevar el trabajo en el cuerpo de su investigación. En la introducción, mire dónde estamos ahora, en la introducción ya de la monografía. La introducción no es ocasión para dar un testimonio de lo lindo que fue la experiencia de investigar y para agradecer a todos sus amigos o parientes que le ayudaron. La introducción tiene otra finalidad. Se da a conocer en la introducción al lector el problema que se ha observado. Si en el ensayo la introducción se deja para el final, en la investigación la introducción debe estar al comienzo. En el proyecto monográfico, de hecho, el proyecto monográfico es parte de su introducción. El proyecto monográfico, los elementos que están ahí presentes, son partes que deben estar incluidos en la introducción. De ahí se comienza por la introducción, con la hipótesis, la delimitación, el bosquejo, el acercamiento, entre otros. En la introducción se da a conocer al lector entonces el problema que se ha observado respecto a la doctrina de la Trinidad. El hermano Boris quiere hablar acerca de la doctrina de la Trinidad. El problema debe mencionarlo y debe desarrollar un párrafo describiendo el problema que justifica el trabajo monográfico sobre la doctrina de la Trinidad. Puede ser
que se han infiltrado algunas enseñanzas heréticas sobre la doctrina de la Trinidad en la iglesia donde el hermano Boris participa, o puede indicar también la proliferación de enseñanzas antitrinitarias en los medios masivos de comunicación, o también algún miembro de la iglesia que se fue de la congregación o de la iglesia local porque adoptó doctrinas antitrinitarias, o también el otro problema puede ser que hay algunos hermanos que no logran comprender bien la doctrina de la Trinidad, entonces él quiere solucionar ese problema, o todos los problemas que se han suscitado en esa congregación, o en esa iglesia, o en los medios masivos de comunicación sobre la doctrina de la Trinidad. Pero se debe desarrollar en un párrafo el problema. Debe estar en la introducción el problema entonces. Y se debe dar a conocer el problema que se ha observado, la importancia de que se realice la investigación sobre el tema, tiene que ver con la justificación. En la introducción entonces, usted indica por qué es importante trabajar en esta monografía. Es importante trabajar en la doctrina de la Trinidad para comprender el desarrollo histórico, principalmente los padres capadocios, acerca de la doctrina de la Trinidad, cuáles son los argumentos, cuáles son las reflexiones, cuáles son los pasajes bíblicos que se argumentaron o arguyeron para sostener los padres capadocios la doctrina de la Trinidad y que eventualmente se podrían considerar, enseñar o ver actualmente para utilizarlos también para defender el, la doctrina de la Trinidad de las iglesias cristianas. Va a ayudar, es importante porque va a ayudar a comprender mejor, mucho mejor todavía, la doctrina de la Trinidad entre los miembros de las congregaciones, eh, pueden ser cristiana o la congregación local, caso del hermano Boris. Eso tiene que ver con la justificación. Eso es lo que debe estar presente en la introducción. En la introducción está el problema, entonces. Se debe indicar la importancia de que se realice la investigación sobre ese tema, tiene que ver con la justificación. Y cómo dicha investigación se va a realizar, tiene que ver con la metodología que va a utilizar. ¿Cómo va a, a realizar su investigación? Va a leer entonces a los padres capadocios, va a leer también autores que hablen o traten de los padres capadocios, va a analizar el contexto histórico también, el contexto religioso, el contexto político, va también a analizar los pasajes bíblicos que utilizaron los padres capadocios para justificar la doctrina de la Trinidad. En fin, todo lo necesario, y todo lo que usted va a hacer para responder a esa pregunta y solucionar ese problema lo debe mencionar acá en la introducción que tiene que ver con la metodología de trabajo. La introducción entonces es importante en una monografía. Debe llamar la atención y debe captar el interés. Bueno, si la persona que está realizando la investigación está obsesionado con ese tema y es el criterio que debe, el requisito que debe tener el investigador, el estar obsesionado con ese tema. Le quita el sueño el tema. Anda todo el día pensando en ese tema. Ese tema debe desarrollar entonces. Si usted está entusiasmado, evidentemente que cuando escriba su introducción va a contagiar también al lector con ese entusiasmo. La introducción debe incluir de manera clara cada uno de los siguientes puntos. La introducción se evalúa de esta manera, de lo, si tiene o incluye estos puntos. Una exposición clara, completa, concisa del problema pregunta que motiva el estudio. Falta de información sobre la historia de cierta área. Alguien va a realizar un trabajo de el avivamiento pentecostal en Chile. Entonces, en esta parte de la introducción donde se describe el problema o la pregunta puede indicar, ¿existe falta de información sobre el origen del avivamiento pentecostal en Chile? Por lo menos dentro de su iglesia, porque eso se ha escrito bastante sobre ese tema. Pero en su iglesia no lo saben, entonces usted escribe para solucionar un problema en su iglesia, o en la iglesia local o la iglesia denominacional. No hay información.
sobre ese tema, entonces usted necesita exponer en su iglesia el origen, el desarrollo del avivamiento pentecostal en Chile. Un problema de falta de información sobre cómo se debe proceder ante determinadas circunstancias. La primera era falta de información sobre el origen de la iglesia primitiva, sobre el avivamiento pentecostal en Chile, no me acuerdo los otros temas, sobre la comprensión de la disciplina espiritual de la oración. Pero también puede ser un tema práctico, cómo ayudar a los matrimonios que tienen conflictos a mejorar, a solucionar esos conflictos, o cómo mejorar la comunicación en el matrimonio. Tiene que ver ahí con un trabajo de investigación pastoral. Cómo orientar a los jóvenes para seleccionar sus futuros cónyuges. Cómo, estrategia o qué técnica utilizar en la consejería pastoral. Los problemas que podría verificar es que los pastores, algunos, no tienen los conocimientos acerca de las distintas técnicas de consejería, entonces ese sería el problema y usted quiere solucionar el problema. Entonces va a investigar para brindarles esas herramientas a los pastores de, de utilizar esas técnicas de consejería bajo ciertas circunstancias, de acuerdo al tema, va a utilizar una u otra estrategia o recurso para aconsejar. ¿Qué más? Proceder ante determinadas circunstancias. Puede ser un tema otro tema pastoral, ética pastoral. ¿Qué hacer cuando un pastor nuevo llega a una congregación ya establecida porque ha fallecido el pastor anterior? ¿O cuál debe ser la relación ética o la relación entre ministros de distintas denominaciones? Bien, ahí el problema es que no se sabe cómo, cómo relacionarse con ministros de otras congregaciones. Ese sería el problema. Entonces aquí se va a indicar de cómo actuar, qué hacer ante esas circunstancias, cómo relacionarse con ministros de otras congregaciones, cómo relacionarse con ministros de la propia congregación. Un problema de la existencia de laguna de información sobre cierta área de estudio. Por ejemplo, cómo se desarrolló o cómo evolucionó o cuál es el origen histórico de, de la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo, puede ser, o la doctrina de la predestinación, cómo se originó, o también la gracia preveniente, cuál es el origen, cuál es el trasfondo, quién desarrolló la doctrina de la gracia preveniente. Puede ser una falta de información o una laguna de información sobre cierta área de estudio. Eso es lo que debe estar presente, expuesta en la introducción, el problema. Una exposición clara, completa, concisa del problema o pregunta que motiva el estudio. Debe estar presente la introducción. Sí o sí, es algo muy importante que debe estar allí en la introducción. El problema. Debe indicar cuál es el problema que ha originado su trabajo monográfico. En la introducción también se debe incluir la justificación de su investigación. En la justificación, el estudiante debe expresar en palabras sencillas y de manera breve las razones por las cuales desea investigar este tema de la tesis, ya sean razones personales, porque también puede ser esa posibilidad, u otras razones. Razones personales puede ser con respecto a la misma doctrina de la Trinidad, que le faltan, una razón personal, que le faltan herramientas, argumentos, le falta conocimiento acerca de lo que la contribución de los padres capadocios acerca de la doctrina de la Trinidad al mundo cristiano.
es algo que le interesa personalmente nada más. Porque si le pregunta a los hermanos de la congregación sobre si es necesario o no un estudio acerca de la doctrina de Trinidad, lo más probable es que digan que no es necesario porque eso es evidente. Pero puede ser personal, puede ser también por razones académicas, razones profesionales o de otra índole. En la justificación usted debe indicar, yo escogí este tema porque es importante para mí, o es importante por temas académicos, profesionales o de otra índole. Pero usted en la justificación debe decir, este problema es muy importante solucionarlo. Y ahí usted da la razón por la cual es importante solucionarlo. El estudiante se preguntará, en la justificación deben estar las respuestas a estas preguntas. ¿Para qué servirá la investigación? ¿Servirá para comprender la doctrina de Trinidad? ¿Servirá para comprender el origen de la iglesia? ¿Servirá para comprender la organización eclesiástica de la iglesia primitiva? ¿Servirá para conocer el origen litúrgico de la iglesia primitiva? ¿A quiénes les será útil la investigación? Su información, su resultado y su metodología. Esta investigación será útil para los pastores de la iglesia, para los hermanos nuevos de la iglesia, será útil para mí porque yo no comprendo muy bien la doctrina de la Trinidad, o la información, los resultados, las metodologías que va a utilizar para a quienes les será útil este trabajo. Eso debe estar en la justificación. ¿Cuál es la trascendencia de este trabajo? La utilidad de este trabajo, los beneficios que se esperan de este trabajo de investigación. Todo eso debe estar incluido en la justificación. ¿Qué beneficios sociales, políticos, económicos traerá esta investigación? ¿O qué beneficios espirituales? ¿Qué beneficios teológicos? ¿Qué beneficios eclesiásticos? ¿Qué beneficios ministeriales va a traer o va a traer como resultado este trabajo de investigación? Todo eso debe incluirse en la introducción, en este punto de la justificación del trabajo de investigación. ¿Alguna pregunta hasta ahora, mis estimados hermanos, hermanas, pastores, sobre la introducción? Aquí estamos viendo los elementos que deben estar presentes en la introducción de nuestra monografía. ¿Está claro, verdad? ¿O hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda Yo por mi de lo que parte no, estamos viendo? hermano. Perfecto, hermano Boy. Muy bien. Excelente. Excelente. Todo esto está en su libro. Bueno, hay algunas otras partes que no están incluidas en el libro, pero el libro que yo le envié, el de manual no, de redacción, el de redacción y manual de estilo y guía de formato para monografía y tesis, debe estar impreso y anillado. Y usted siempre va a utilizar esos libros, va a recurrir frecuentemente a esos libros. Realice su investigación con el libro abierto. Siga todos los pasos lo que le dice el libro. Sin libro no va a poder realizar el trabajo de investigación. Tiene que utilizarlo. Ese es su guía para desarrollar un buen trabajo. No dependa de lo que estamos comentando acá, porque de hecho lo que yo comento aquí está relacionado con el libro. La delimitación de la investigación. Identificar los límites de lo que se va a investigar, el asunto en particular y las áreas correspondientes. Si el tema se trata del bautismo en el Espíritu Santo, se podría delimitar el campo de estudio, los requisitos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, o la evidencia inicial de ser bautizado con el Espíritu Santo, la evidencia posterior a ser bautizado con el Espíritu Santo, el propósito del bautismo con el Espíritu Santo. Se debe delimitar. En la introducción debe indicar cuál es el límite de su trabajo de investigación. Ya estuvimos trabajando anteriormente el delimitar el tema. Allí debe estar presente
en la introducción, delimitar lo máximo que se pueda su tema. La hipótesis de trabajo también debe estar presente en su introducción, la delimitación y la hipótesis. Aquí ya no vamos a explicar más lo que es la hipótesis porque estuvimos trabajando anteriormente en lo que era la hipótesis. Debe aparecer en forma muy clara la hipótesis que se tiene en mente al inicio de la investigación y en una oración gramatical completa, con verbo, sujeto, verbo y complemento. En la introducción también debe estar presente la exposición de las fuentes que se van a emplear. Hay una hermana, Ana, creo que va a trabajar sobre la iglesia primitiva, el origen de la iglesia primitiva. Entonces, debe indicar con qué libro usted va a utilizar, las fuentes que usted va a utilizar, fuentes primarias, secundarias, terciarias. La próxima clase veremos las fuentes, pero mientras tanto debe indicarlo esto en la introducción de su monografía. Voy a trabajar como fuentes primarias a Justo González, Eusebio de Cesarea, el Nuevo Testamento, Baker, ¿quién más? Los otros libros, Holborn, entre otros. Bueno, todos los libros que usted va a utilizar, las principales fuentes debe mencionarla acá. Estas son las fuentes que yo voy a utilizar para realizar mi trabajo de investigación. Todo eso debe estar en la introducción. ¿Qué más? Una mención de la organización del trabajo y la metodología que se va a emplear. Bueno, hablamos acerca de la organización del trabajo, cómo usted lo va a organizar, qué metodología va a utilizar usted. Acercamiento lógico, acercamiento cronológico, acercamiento espacial, de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, y usted determina cómo va a organizar su trabajo y la metodología que va a utilizar. En la metodología, usted indica las herramientas y técnicas que se van a usar en la investigación, de modo que otro investigador pueda usar la misma metodología para otro estudio semejante. Los elementos importantes que se deben tener en cuenta son, en cuanto a la metodología que va a utilizar, cómo se obtendrán los datos e información que se necesita para la investigación. Entrevistas, documentos, artículos, fuente de internet, libros, ¿qué más podría ser? Eh, bueno, internet, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, bueno, todas las fuentes que existen. Libros de actas también. ¿Cómo se analizarán e interpretarán esos datos? Todo eso debe estar expuesto en la metodología que va a utilizar para su investigación. ¿Qué limitaciones tendrá su estudio también? Si se emplea observación participativa, si es estudio de campo. El investigador estará allí el tiempo suficiente, debe indicar, estuve en 2 meses, una semana, un día. Todo eso debe estar presente en la metodología porque después se va a evaluar cuando entregue su trabajo, si fue muy poco tiempo, fue suficiente. Propone después en la conclusión de su trabajo que se recomienda que sea un poco más de tiempo la observación de un fenómeno en una iglesia o esa investigación de campo sobre la evangelización, por ejemplo. Bueno, ahí usted evalúa su metodología. En la conclusión, si se usa cuestionarios, se obtendrá el número adecuado de respuestas. Si está haciendo una investigación histórica, habrá facilidades para revisar fuentes apropiadas como archivos, cartas, grabaciones, entre otros. Estos son los 6 elementos que debe componer una introducción de una monografía y estos son también los elementos que deben estar presentes en el proyecto monográfico, juntamente con un bosquejo. Preguntas hasta ahora, mis hermanos, antes de finalizar. Profesor, Sí, eh, hermano él Boris.
¿La introducción es aparte del bosquejo o el bosquejo va incluido en la introducción? Muy bien. El- Vamos a ver algo aquí. Vamos a ver algo. Voy a ver un trabajo de graduación de los estudiantes. A ver, mientras tanto voy a pausar esto. Acción. Recuerda estos espacios aquí. La flecha se logra ver en su pantalla, ¿verdad, mis hermanos? Esta flechita se logra apreciar, ¿verdad? Bueno, Sí, sí, la flecha, sí. bien. Debe haber un espacio entre el borde superior y el título. Creo que son como 5 espacios que debe haber. No debes estar en la parte superior inmediatamente, sino que debe haber un espacio suficiente. 5 espacios creo que es. En letras mayúsculas, ennegrecidas, tal cual como lo están viendo ustedes acá. Después viene por el nombre, vecina de grabación, presentado al Instituto Bíblico Pentecostal, en candidatura para el grado de bachiller en Biblia y Teología. Este es el índice. Y este es su bosquejo. Aquí está. Este es su bosquejo. Este es el bosquejo de la monografía. Entonces el bosquejo se encuentra en el índice. El índice va a ser su bosquejo. Contexto histórico de los profetas del Antiguo Testamento, Antiguo Tiempo, profetas del Antiguo Testamento, modelo del profetismo, Abraham, Moisés, Elías, profetismo en el Nuevo Testamento, profetas neopentecostales, conclusiones y bibliografías. Ahí está su bosquejo. Eso está en el índice. Su trabajo debe quedar tal cual como lo están viendo acá. Después, en la introducción, observe la introducción. En los últimos tiempos hemos sido testigos de la activación de los dones y restauracionismo apostólico profético, característica distintiva de las iglesias evangélicas carismáticas y neopentecostales. Es muy común ver el gran interés de pastores, líderes y hermanos para asistir a seminarios y conferencias, para de esta forma recibir una palabra fresca de Dios. Los exponentes del restauracionismo profético señalan que estamos viviendo en tiempo de refrigerio, es decir, un periodo refrescante de avivamiento y arrepentimiento genuino como el antesala del retorno del Señor Jesucristo. Pero como condición y para ello se lleve a cabo es necesario la restauración de todas las cosas, es decir, el proceso de corregir una condición a través de un proceso de cambio. Cuando las palabras de los actuales apóstoles y de los pseudo profetas toman un valor más importante que el texto bíblico, cuyas enseñanzas son contrarias a las escrituras, se entra en un conflicto, puesto que la manipulación y el poder persuasivo de estos profetas modernos puede alterar hasta la conciencia de los seres humanos. ¿Qué está haciendo acá el autor de esta monografía, mis hermanos? En esta parte. ¿Qué está describiendo? Está hablando del nuevo movimiento apostólico y profético. Sí, y está él describiendo algo ahí, en este trabajo. Algo que debe estar en la introducción. Está declarando de manera clara, sencilla, concreta. Él está describiendo qué son los elementos que debe llevar una monografía en la introducción. Se describe, La exposición del tema, la exposición clara. bueno, también, pero también está describiendo algo más el tema de los apóstoles, el profetismo, todo eso del tema, pero también está describiendo que él realiza este trabajo por algo. Por la situación actual del profetismo moderno. El problema. Eso es lo que está haciendo, el problema. Está describiendo el problema. Hay un problema actualmente en las iglesias evangélicas. Entonces, en nuestra monografía debe estar presente, se debe describir el problema, se debe exponer el problema.
Esta monografía entonces cumple con una parte de la introducción, que es el problema. Luego, es importante aclarar que no todas las organizaciones pentecostales, carismáticas, ministros y miembros están de acuerdo con este nuevo movimiento. Las asambleas de Dios en diversos países emitieron declaraciones y han pedido cautela frente a esta corriente de restauracionismo apostólico profético. La situación actual del profetismo moderno es que dicen hablar la palabra de Dios entregando un mensaje directo del Dios mismo, pero sus anuncios y vaticinios no se cumplen y quedan en evidencia ante la multitud de creyentes y en el mundo entero, provocando dudas hacia el Espíritu Santo y el juicio hacia la Iglesia de Cristo. Por tal motivo, es imprescindible que se investigue el ministerio o oficio profético en relación al modelo del Antiguo Testamento, con aquellos que ostentan en este tiempo el título de profeta, puesto que la palabra de Dios advierte y habla de aquellos falsos profetas que se presentan con piel de ovejas. ¿Qué está haciendo ahora el, el investigador? Otro Está, está dando los motivos por el cual se tiene que investigar ese tema. está justificando su trabajo monográfico. Muy bien, lo está justificando. Perfecto. Está la justificación, está el problema, la justificación. De esta manera se propone De esta manera se propone entender quiénes eran estas personas en el Antiguo y Nuevo Testamento, su historia, definición, característica, llamamiento y función. Ahora, ¿qué está indicando acá en esta oración el investigador? Lo que sería esta oración sería, ¿cree usted? Pareciera que esa fuera la hipótesis, ¿verdad? De esta manera se La propone hipótesis, mm, entender esta- quiénes eran estas personas en el Antiguo y Nuevo Testamento, su historia, definición, característica, llamamiento y función. Ahí está la hipótesis. Excelente. Se desea explicar la grandeza de los profetas, su especial llamamiento a ser escogidos personalmente por Dios. De igual forma, existe la intención de presentar evidencias de las prácticas, funciones y características del modelo profético neopentecostal y de cómo éstas no se ajustan al modelo bíblico. Ahí también encontramos ahí en la hipótesis el bosquejo que va a desarrollar él más adelante, porque dice la historia, definición, característica, llamamiento y función. ¿Y qué es lo que dice acá? Historia, definición, llamamiento, función y características. Aluda al bosquejo en la hipótesis. Ahí está. La fuente que se utilizará en esta monografía, ahora está indicando la fuente de investigación que va a utilizar. Será una investigación documentaria. Como la fuente primaria, se utilizarán los textos relacionados con los profetas del Antiguo Testamento, como Sicre, Chau, Wood, Aff, Archer, los exponentes del movimiento profético Hammond, Torres, secundarias Campo, Masure, González, Ropero, materia profeta del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. Las terciarias serán diversos sitios de internet sobre el neopentecostalismo, ministros proféticos. La metodología será según el orden lógico, es decir, del contexto histórico, el profetismo de los pueblos antiguos. Ahí está entonces las fuentes, la metodología, entre otros. Y ahí está. Eso es un ejemplo de lo que debe incluirse en una introducción de un trabajo monográfico. Eso es lo que usted debe realizar entonces, mis estimados hermanos. En la introducción entonces, tal cual como lo vieron ahí en el ejemplo, debe estar presente el problema, la delimitación, la justificación, la hipótesis, la metodología, la fuente que va a utilizar y el bosquejo. ¿Se entendió, verdad? Según ese ejemplo. Mm. O sea, contestando mi pregunta, el bosquejo igual sería parte de la introducción. Exactamente. Correcto. Correcto.
una breve mención de cómo lo va a organizar. Perfecto, muy bien. Eso sería entonces lo que correspondía